Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, profe. Bien. ¿Y usted? Bueno, bienvenidos. A ver, gracias a quienes participaron de la evaluación que subí en el Menti. Quiero arrancar un poco por ahí. La semana que viene tenemos nuestro examen parcial. Sí, Carolina, yo pedí a Pamela que envíe en los grupos de WhatsApp el link para acceder a esa plataforma, ¿sí? Mentimeter se llama, que es una aplicación donde uno puede responder preguntas y bueno, y eso me sirve para tener una idea sobre cuáles, digamos, cuáles son las ideas de ustedes y cuál es el nivel de comprensión de los contenidos, ¿verdad? Básicamente. Bueno, entonces arrancamos por ahí. La semana pasada fue el 3 y claro, fue feriado y la semana anterior yo estaba enferma, entonces les dejé una clase virtual en la plataforma. Sí, grabé una clase a la que pueden acceder, espero que ya hayan visto. Y hoy vamos a terminar lo que son las teorías criminológicas y hasta ahí va el contenido del examen parcial, ¿sí? Porque la semana que viene ya tenemos el examen parcial, ¿no? ¿Correcto? Sí, gracias. Así es, profe. Bueno, sí, yo le pedí a Pamela que envíe esos enlaces a su grupo de WhatsApp, ¿verdad? Muchos participaron, así que les tuvo que haber llegado. Y voy a mostrar un poco ahora los resultados de lo que vimos para poder arrancar por ahí. Que es todavía de la clase anterior. Contenido del examen va a ser estos temas. Bueno, primero, ya digamos, hace 3 semanas ya fue esto, ¿verdad? Y después volví a abrir esta lluvia de ideas, digamos, ¿verdad? Que hace parte del contenido sobre las teorías biopsicológicas, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Lombroso, ¿verdad? Que fue el criminólogo, digamos, el primer criminólogo que en Italia visitó las cárceles, ¿verdad? Y, digamos, hizo mediciones y estudios en los presos para determinar las características físicas de una especie de raza, ¿sí? Raza delincuente, o como él también lo llamó, el delincuente nato, ¿verdad? Según Lombroso, entonces había una especie de raza de personas que tenían ciertas características físicas y que eran características para el delincuente nato, ¿verdad? Y acá, bueno, muy bien, me participaron, ¿verdad? Y encontraron estas características físicas, que era un cráneo más pequeño, ¿verdad? Que indica tipo menor cantidad de cerebro, ¿verdad? O sea, una persona con un cierto retraso mental en ese sentido, ¿no? Cráneo pequeño, la frente hundida, personas con unas características de ser menos evolucionado, ¿verdad? La vista más aguda también. ¿Ustedes ven mi cursor cuando yo hago esto? Sí, profe, se ¿Sí? visualiza. Ok, súper. Entonces, acá, la vista más aguda, ¿verdad? Que es también un sentido, digamos, que se requiere más en el reino animal, ¿verdad? Un carácter impulsivo de esas personas, ¿verdad? Que tenían poco autocontrol, el vello en los brazos, ¿verdad? Mucha pilosidad, una asimetría facial, ¿sí?
una, ¿cómo se llama? La parte de maxilar más desarrollada, ¿verdad? Personas irresponsables, y podría también entrar, ¿verdad? Bueno, y en síntesis, características más primitivas, digamos, ¿sí? Eso entonces era lo que era el delincuente nato, según Lombroso. Y aparte de eso también es importante ver cuál es el, por qué hoy hablamos de Lombroso. Si ven acá, parece que está lento mi internet. Porque es importante hoy en día la teoría del hombre atávico, del Lombroso, ¿verdad? Y correctamente, casi casi todos, ¿verdad? Respondieron correctamente que Lombroso es importante para nosotros porque representa el inicio de la criminología científica, ¿verdad? ¿Cómo? Hay una... bueno, representa entonces el inicio de la criminología científica, ¿verdad? Y permite determinar que en ese momento, digamos, comenzó el estudio sistemático de la criminalidad, de alguna manera, ¿sí? El resultado de la teoría del hombre atávico, del Lombroso, es, digamos, el contenido material para nosotros hoy ya no es aplicable, ¿sí? Entonces, como dice acá, permite descubrir hasta hoy los delincuentes por sus características físicas. Eso evidentemente ya no es así, ¿verdad? Ya no decimos las personas con mucho vello en el brazo son más criminales, ¿verdad? Eso es algo descabellado, ¿sí? Hoy ya no se aplica. Y tampoco es hoy en día una forma de clasificar a los presos según su peligrosidad, ¿sí? Quedó descartado eso, sino para nosotros solamente es un punto de inicio y es la primera vez que se estudió científicamente la criminalidad o en este caso al delincuente. Ese es el aporte del Lombroso. Bueno. Y después de la unidad 4, también tenemos estos resultados. A ver. Dentro de la unidad 4, hablamos de la teoría de las ventanas rotas, ¿verdad? Que es básicamente la idea de que el desorden o señales de desorden o de degradación en el ambiente desencadenan un proceso de cada vez una mayor degradación que lleva después a la criminalidad, ¿sí? Porque es una señal de desorden, es señal de que ahí no se tiene que cumplir la ley, ¿verdad? Y por ende los potenciales delincuentes asumen eso y cometen también delitos. Eso sería más o menos la idea central, ¿verdad? Entonces, en base a esto, ¿cuáles son las medidas de prevención que se pueden tomar para disminuir la criminalidad? Y acá también bastante bien las respuestas, ¿sí? Estas tres que recibieron más respuestas son también las respuestas correctas, ¿sí? En primer lugar, ¿qué podemos hacer para prevenir la criminalidad? Cuidar los espacios públicos como las plazas y los parques, las calles, ¿sí? Mantener eso limpio, en orden, sin deterioros, ¿sí? Eso sería una medida de prevención. Y también la presencia masiva de los policiales en las calles también es una forma de prevenir la criminalidad según esta teoría, porque una amplia presencia policial permite perseguir ya los pequeños delitos también, ¿sí? Acá, perseguir penalmente las pequeñas contravenciones también es una forma de prevenir la criminalidad según estas teorías, así que es correcto. Cursos de defensa personal para mujeres, no, ¿verdad? Esto no entra acá, en estas medidas de prevención. Y último. Y finalmente, dentro de esas teorías para
fenómeno de la subcultura, ¿sí? La subcultura entendida como un grupo de personas, que crean su propio sistema de valores, crean su propio sistema normativo, digamos, ¿verdad? Se apartan de la sociedad mayoritaria, ¿verdad? Y crean su propio sistema de valores y su propio sistema de normas y de sanciones. Generalmente porque son excluidos de la sociedad mayoritaria, ¿verdad? Entonces, o también en algunos casos, digamos, primero son excluidos y luego crean esta subcultura, ¿verdad? Bueno, y acá entonces era la pregunta, ¿cuáles son las subculturas que tenemos en Paraguay? Y esto fue muy interesante lo que pusieron, ¿verdad? El narcotráfico es la subcultura más importante y también la más, ¿cómo se llama? Una de las más perjudiciales también, ¿verdad? Narcotráfico, primer comando capital que entra en esto también, ¿verdad? El clan Rotela, ¿verdad? Estos son manifestaciones, acá también clan Rotela, son más manifestaciones de lo que es la subcultura de narcotráfico, ¿verdad? Así que es una subcultura muy presente o muy significativa, digamos. Muy interesante me pareció también los menonitas, es cierto, los menonitas tienen una subcultura también, ¿verdad? Los rockeros, podríamos también decir, ¿verdad? Hasta cierto nivel tienen también una especie de subcultura. El movimiento LGBT también me pareció muy interesante. Estos son subculturas, yo diría que son subculturas parciales, ¿verdad? Porque generalmente son personas que también forman parte de la sociedad, se manejan también dentro de nuestro sistema social normal, pero tienen también una vida en una subcultura, ¿verdad? Después barras bravas son una subcultura, sí. Los hippies también. Los masones también me pareció un ejemplo interesante para una subcultura. Es cierto, los masones también tienen su propio sistema normativo, tienen sus propios valores, su propio tribunal de conducta, digamos, ¿verdad? Uno puede llegar a ser excluido de la masonería, etcétera, ¿verdad? Muy interesante los aportes. Está todo muy bien. Los exconvictos también me pareció interesante, ¿verdad? Ellos realmente es algo también que se crea, ¿verdad? Porque una persona al salir de la cárcel tiene muy pocas posibilidades realmente de insertarse en la sociedad y en la cultura que compartimos, ¿verdad? Un ratito, por favor, tengo una llamada, tengo que atender esto, sí, de mí. Un ratito, por favor. Perdón. Bueno, entonces, como decía, los exconvictos también de alguna forma son una especie de subcultura, es cierto, o sea, lastimosamente forman parte o se ven obligados muchas veces, ¿verdad?, a eso, porque si bien la función de las cárceles hoy en día es la de resocializar y de posibilitar la inserción de las personas en la sociedad al salir de la cárcel, en la realidad eso no se cumple, ¿verdad? Sino que son excluidos por su paso por la cárcel, les cuesta mucho conseguir trabajo, etcétera, ¿verdad? Y eso les obliga un poco a formar parte de una especie de subcultura también, muchas veces. Bueno. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Gracias por participar. Y si tienen alguna consulta sobre estos temas que estuvimos viendo acá en estas evaluaciones, pueden hacer ahora sus consultas. Profe, una pregunta. Sí. Una subcultura no necesariamente tiene que ser una subcultura criminal, ¿verdad? Como, por ejemplo, los menonitas. Sí, sí. No necesariamente criminal, ¿verdad? Solamente decimos que es una subcultura porque tiene sus propios valores,
su propio sistema normativo, su propio sistema de sanciones, en el caso de los menonitas mucho se basa también en la religión, ¿verdad? Pues tienen así sus propias normas de vestimenta, ¿verdad? De vida social. Exacto. Gracias, profe. Bueno, un gusto. Bueno, entonces pregunto, ¿ustedes pudieron ver la clase de la semana antepasada, digamos, que grabé y que quedó en la plataforma? ¿Pudieron acceder a eso? No, profesora. ¿No? Bueno. No nos vi eso. Sería importante que accedan a la clase, ¿verdad? Porque ahí está, digamos, es un video, una grabación de, es como una clase virtual, ¿verdad? Pero sin hablar con ustedes, digamos, ¿verdad? Sino yo nomás hablo. Donde explico el contenido de la unidad 5, que es sobre las teorías de la estructura social defectuosa. Algunas personas vieron, sí, enseguida vamos a ver eso. Algunas personas vieron, por lo visto, porque participaron de esta evaluación de la unidad 5, pero bueno, vamos a ver esto después. Vamos a entonces ver esto acá. Las teorías de la estructura social defectuosa, que es sobre lo que, digamos, se desarrolla la clase que les dejé en la plataforma que se grabó. Tiene que estar en las grabaciones de la... Tiene que estar eso entre las grabaciones de las otras clases también, ¿sí? A ver. No sé por qué me salen así. No sé por qué me sale así esto. Voy a tocar algunos temas principales de esto, ¿sí? Y después pueden ver en la plataforma el desarrollo completo. Voy a tocar las principales teorías acá. No sé por qué me sale así la diapositiva, pero bueno, así no. Bueno, entonces, estas son las teorías sobre la estructura social defectuosa, que hablan de que el origen de la criminalidad se encuentra dentro de la estructura social, no necesariamente de la socialización, sino dentro de la estructura social. Y parte de la idea de Emil Durkheim, un sociólogo, que entre otras cosas produjo la teoría sobre el delito estructural funcionalista, la teoría estructural funcionalista de la criminalidad, según la cual el delito es un fenómeno normal dentro de la sociedad, es decir, en cualquier sociedad se producen delitos, se producen desviaciones, ¿sí? Porque donde hay normas y donde hay leyes, esas leyes también se pueden romper, sencillamente, ¿verdad? Y según Durkheim, entonces, el delito es algo normal, es un fenómeno normal, existe en cualquier sociedad, e inclusive tiene una función, por eso se llama estructural funcionalista, porque el delito es funcional a la estructura social, ¿sí? ¿Por qué Durkheim dice esto? Porque según él, el delito es un fenómeno que ayuda a las personas a reafirmar los valores que tenemos. Recién cuando el delito sobrepasa ciertos límites, se vuelve un problema, ¿verdad? En este caso, cuando sobrepasa ciertos límites y ya, digamos, nos encontramos como ante una situación de caos, de desorganización, recién ahí el delito es un problema.
Pero si no pasa a eso, es un fenómeno normal que suceda en cualquier sociedad, ¿sí? Y el delito es importante, es funcional porque ayuda a la sociedad a reafirmar sus valores y a reafirmar su sistema normativo. El delito estabiliza la sociedad y mantiene vivo el sentimiento colectivo en que se basa. Si ustedes ven acá, les puse acá una foto de esto, ¿verdad? O sea, los policías atrapando al delincuente y llevándole preso. ¿Eso qué nos dice? Nos dice como sociedad que a esa persona que rompió la ley hay que castigar, se le castiga y se le lleva y se va preso, ¿sí? Entonces con eso nosotros reafirmamos que la ley se tiene que cumplir, ¿sí? Que esa persona cometió un error, que está equivocada y que la ley se tiene que cumplir. Inclusive muchas veces el delito es una anticipación de la moral futura. Es decir, lo que hoy es un delito, lo que hoy se considera una desviación en un determinado tiempo puede ser algo normal. Entonces también la desviación, el delito, ayuda a que evolucione el sistema normativo, ¿sí? Nosotros hoy no vivimos con las mismas normas que hace 100 años o que hace 20 años, ¿no? Por ejemplo, hace 30 años, hace 35 años, por ejemplo, la mujer tenía que pedir permiso a su esposo para poder trabajar, para poder salir a trabajar. En cambio, hoy eso ya no es una norma vigente, ¿verdad? Pero en aquel momento las mujeres que llegaron a romper esa norma y a, digamos, reivindicar el derecho de las mujeres a poder trabajar sin permiso del marido, eran personas delincuentes, ¿sí? En aquel momento, según el concepto de moral de aquel momento, según el concepto normativo de aquel momento. Entonces, por eso decimos que el delito también influye en que la sociedad se siga desarrollando, siga evolucionando en cuanto a su sistema normativo. Durkheim, entonces, su aporte es que el delito es un fenómeno normal e inclusive funcional a la sociedad, ¿sí? Y esta idea la toma Merton, Robert Merton, ¿sí? También dice que el delito es un fenómeno normal de la sociedad, que es un producto de la estructura social que presente en cualquier sociedad, ¿sí? Pero Merton hace un poco hincapié en lo que es el origen dentro de la estructura social de la desviación, ¿verdad? Y él dice que el delito es el producto de la contradicción entre la estructura social y la cultura. Merton habla de metas culturales, que son las motivaciones que tenemos como sociedad, las motivaciones fundamentales de nuestra conducta, ¿verdad? Son las cosas o los objetivos a los que aspiramos la amplia mayoría de las personas. Entonces, estas metas culturales están presentes, ¿verdad? Y también existen ciertas modalidades o formas de alcanzar esas metas y que son reconocidos socialmente, que son consideradas como legítimas, ¿sí? A ver, vamos a mirar un poco acá, los que ya participaron y ya habían escuchado la clase. ¿Cuáles son algunas metas culturales que tenemos en la sociedad paraguaya actual? Metas culturales que tenemos en nuestra sociedad actual. Tenemos acá, ser un profesional es una meta cultural. A ver, el conocimiento cultural, aceptación de géneros, no sé. Terminar la universidad es una meta cultural también, correcto. Conservación del idioma puede ser una meta cultural, pero creo que acá se entendió un poco la cultura en el sentido de la cultura guaraní, ¿verdad? A ver, la educación, tener educación es una meta cultural. No está tan claro acá el concepto todavía, parece. Pero tengo un tirón en el cuello. Ser profesional, terminar la universidad, posesión territorial, no.
acá esto hay que rehacer. Bueno, espero que después de ver la clase, vamos a volver a hacer esto. A ver, ¿dónde está mi presentación? A ver, una meta cultural, por ejemplo, bueno, ya estaba mencionado ahí, una meta cultural es, por ejemplo, tener un título profesional, un título universitario. Una meta cultural también puede ser una meta cultural también hoy en día es, por ejemplo, tener una casa propia, tener un celular de última generación. Una meta cultural también es, por ejemplo, formar un hogar, tener una familia modelo, ¿sí? Esas son metas que tenemos en común como sociedad, motivaciones que tenemos para, digamos, cosas que queremos alcanzar en la vida, ¿verdad? Y entonces existen también ciertas maneras de alcanzar estas metas, ¿sí? Y según Merton, el problema surge cuando hay cuando esos medios legítimos no son accesibles para la mayoría de las personas, ¿sí? O sea, tenemos por un lado los medios legítimos para alcanzar estas metas culturales y por otro lado tenemos una estructura económica social, ¿sí? Que es nuestra realidad y que ofrece diferentes niveles de accesibilidad para alcanzar esas metas culturales. Y esa incongruencia que existe económica social, cuando hay una incongruencia entre estas dos cosas, entonces surge lo que lo que llama Merton la anomia, una situación de inestabilidad, de presión social, de descontento, ¿sí? Ante estas situaciones. Y en esta situación, entonces, Merton menciona 4 modelos de comportamiento que pueden surgir en este caso. Están acá. No sé qué pasa en mi presentación. Bueno. Entonces, según Merton, existen diferentes reacciones que tienen los individuos ante esta situación, ¿verdad? Yo siempre suelo usar mucho la meta cultural del título universitario, ¿sí? Creo que todos van a coincidir en que tener un título profesional, tener un título universitario es una meta cultural muy presente hoy en día en nuestra sociedad, ¿verdad? Pero si miramos las cifras, si miramos nuestra realidad, ¿verdad? Dentro del sistema de educación formal, un porcentaje mínimo de los que ingresan al sistema de educación formal, es decir, los que ingresan a la primaria, un porcentaje mínimo de personas llegan a alcanzar el nivel terciario, ¿verdad? Es por debajo del 10%, por debajo del 5% también, creo que es algo así como el 3-4%, si no me equivoco. Pueden revisar y después decirme bien la cantidad, pero es un porcentaje mínimo de personas que llegan a alcanzar, a cursar estudios universitarios, ¿sí? No estamos hablando de alcanzar el título. Entonces, ¿qué pasa ante esta situación? ¿Sí? Cuando la estructura social, económica social, no nos ofrece los medios legítimos para alcanzar esas metas. Y acá entonces está el modelo, esta tabla, ¿verdad? Que muestra los modelos de adecuación que tienen los individuos ante esta situación. Y bueno, Merton menciona en primer lugar la situación de aceptar las metas culturales y también aceptar los medios institucionales, que él llama conformidad. Es decir, personas que aceptan la meta de, por ejemplo, tener un título universitario, y también aceptan los medios institucionales para llegar a tener ese título universitario. Y bueno, en la situación en la que nos encontramos, digamos, como diríamos, se quedan en su molde, es decir, no
no pueden alcanzar esas metas, pero tampoco hacen nada diferente, ¿verdad? Simplemente se conforman con la situación y probablemente no alcancen nunca el título universitario, por más que quieran, ¿sí? Esto entonces es una situación de conformidad. Acá se encuentra la amplia mayoría de las personas, o una gran parte de la sociedad se encuentra acá en este grupo, ¿sí? De la conformidad. Y después también tenemos la reacción de que las personas acepten esas metas culturales, pero rechaza los medios institucionales y busca formas diferentes de alcanzar esas metas culturales, ¿verdad? Que Merton llama innovación. Y en este caso, busca una forma diferente de alcanzar la meta cultural, ¿verdad? Si por ejemplo hablamos del tema del título universitario, sería, ya que esa persona no puede ingresar al sistema de educación terciaria, tal vez opte por comprar el título, ¿verdad? Comprar el cartón, o pagar, pagar, por ejemplo, una tesis, porque no quiere cumplir con esos medios institucionales que no están a su alcance, ¿verdad? No se esfuerza tampoco por cumplir con eso. Y busca formas diferentes. Esto sí es un fenómeno relevante para la criminología, ¿verdad? Acá está la criminalidad, acá en esta zona, ¿sí? La innovación. Bueno, también tenemos la situación de las personas que rechazan las metas culturales, pero sí aceptan los medios institucionales, ¿verdad? A lo que Merton llama ritualismo. Es decir, simplemente reproduce ciertas formas de hacer las cosas, se va a estudiar, pero realmente no le interesa el contenido, sino simplemente cumple para no llamar la atención. Y también tenemos la situación de la apatía, que es cuando la persona rechaza las metas culturales y también rechaza los medios institucionales, ¿sí? Un outsider, alguien a quien no le importa cumplir con las metas culturales y también no quiere disimular, digamos, ¿sí? Y finalmente la rebelión, que es la negación de los fines culturales y también de los medios institucionales, pero también incluye la afirmación de nuevos fines culturales y de formas y de medios para alcanzar esos fines culturales, ¿sí? Que sería el caso de las subculturas, por ejemplo, ¿sí? Que se ponen sus propias metas culturales y también su propia forma de alcanzar esos medios. Bueno, eso está más explicado también dentro de la clase virtual que les dejé en la semana antepasada. Y acá entonces se van también, digamos, ampliando esta idea, ¿verdad? Con la teoría de la desigualdad de oportunidades, que se pregunta de por qué la amplia mayoría de las personas se encuentran acá en este sector de la conformidad, ¿verdad? Como ya les dije, la amplia mayoría de las personas se quedan en su molde, ¿sí? Ante la imposibilidad, a pesar de que todos aspiren realmente a tener un título profesional y a pesar de que todos aspiren a tener una casa propia, que eso es una meta cultural también, ante la imposibilidad para la gran mayoría de llegar a cumplir eso, se conforman, no hacen nada en contra, digamos, ¿sí? Sino simplemente se conforman con la situación. Entonces, ¿eso por qué se da? Eso se da por la desigualdad de oportunidades para acceder a formas diferentes de obtener esas metas, ¿sí? Para que las personas puedan entonces desarrollar conductas desviadas y llegar a tener acceso a esos medios ilegítimos para alcanzar las metas culturales, necesitan ciertos conocimientos técnicos, necesitan ciertas oportunidades para poder para poder cometer un delito, ¿sí? Y esas oportunidades están distribuidas de forma desigual dentro de la sociedad, ¿sí? No cualquiera tiene acceso a eso. Entonces, por eso se da este fenómeno de que la mayoría de las personas se encuentran dentro de la conformidad. Acá. Aceptan las metas culturales y aceptan también los medios institucionales y aceptan también la situación de la imposibilidad de alcanzar esas metas culturales. Bueno. También en la clase les hablé de las teorías del control, que vamos a, bueno, acá tienen un resumen bastante completo sobre eso, y también sobre las teorías, digamos, adicionales, ¿verdad? Que acá encuentran.
Por favor, para eso les pido que miren la clase de la semana antepasada que está subida en la plataforma. Y tienen también unas preguntas de autoevaluación dentro de la plataforma que les dan una idea sobre el enfoque de la evaluación. Y vamos a cerrar las... Uy. Y vamos a cerrar estas... A ver cómo sale. Bueno, algo se ve. Vamos a cerrar con el último grupo de teorías. ¿Me están copiando todavía? ¿Están ahí? Sí, profe. Bueno. Las teorías de la criminalización, que tienen básicamente postulan la idea de que la criminalidad no es un fenómeno preexistente, sino que ¿cómo se llama? Que el crimen es una construcción social. No, esto vamos a dejarlo más para la próxima clase. Porque así no tiene mucho sentido. No está bien hecho. Vamos a dejar nomás esto para después del parcial, prefiero. Y voy a abordar sus consultas. Profe, ¿Sí? ¿Sí? tengo una consulta Sí. con respecto al trabajo académico. Sí. Profe, ¿hay una posibilidad de que extiendan un poquitito la fecha? Depende del caso, yo preferiría que me escriban por la plataforma, ¿sí? Para Sí, ver si es yo que- te escribí sobre ese caso. Bueno, hablamos ahí entonces, profe. Bueno, ok. Gracias. Sí. Sí, en general les comento, ¿verdad? El trabajo académico, yo la verdad que di la oportunidad de consultar en clase, ¿verdad? Hay algunos trabajos que, ¿cómo se llama? Que donde se copió mucho, ¿verdad? Que no tienen, realmente no cumple con las exigencias del trabajo y que por eso no se puede considerar, ¿verdad? Como un trabajo académico de producción propia. Esa era la condición, ¿verdad? Sí. Exactamente. El examen parcial va a ser hasta la unidad 5, lo que estuvimos desarrollando hasta hoy, ¿verdad? Que son las teorías criminológicas, ¿sí? Los temas Profe. principales, ¿sí? Yo soy Milka, buenas noches. Sí, ¿Cómo bueno, sabemos si nuestro trabajo tiene algún puntaje? Yo, por ejemplo, presenté ya. sí. ¿Cómo sabemos un retorno de trabajo académico? Yo la verdad que corregí todos los trabajos que vi, al menos. No sé, puede ser que se me haya O sea, ya pasado. estaría en la plataforma, ¿Sí? entiendo. Y en el caso de que, o sea, vamos a quedarnos sin punto, profe, ¿hay casos de sin puntaje? ¿Cómo? Hay casos que se quedan sin puntaje. Sí, bueno, hubo algunos casos de personas que presentaron trabajos, por ejemplo, copiando, ¿verdad? En algunos casos le di oportunidad, según la situación, ¿verdad? Le di oportunidad de volver a presentar el trabajo, de ampliar la información o de poner un aporte propio, ¿verdad? Ampliando el plazo para presentar, ¿verdad? Y esos casos yo les notifiqué ahí en la plataforma, ¿verdad? En los comentarios, y amplié el plazo de presentación. Bueno, profe, gracias por la aclaración. Bueno, ok. Entonces, acá tenían consultas sobre el examen. El examen va a ser en la plataforma, a través de la plataforma virtual, ¿verdad? Así como en el primer semestre, supongo que rindieron así también, ¿verdad?
El tiempo disponible va a ser como el tiempo de la hora de clase, que sería de 20 a 21 horas, ¿verdad? Así lo pide el reglamento para el examen parcial. Y la metodología va a ser de algo también de selección múltiple, pero sobre todo va a ser de desarrollo. O sea, de una pregunta y escribir la respuesta con desarrollo, ¿verdad? En la plataforma. Eso. Básicamente, ¿verdad? Para tener una idea sobre el enfoque de la evaluación, pueden mirar en la plataforma los ejercicios, ¿verdad? O sea, evidentemente los ejercicios que les propuse en la plataforma son también para evaluar, ¿verdad? Para evaluar yo evaluarles, mejor dicho, pero también hay algunos ejercicios de autoevaluación que les sirven sobre todo para entender el enfoque de evaluación del tema, ¿verdad? Que se trata. Y va a ser hasta la unidad 5, ¿verdad? Sobre las teorías de la estructura social defectuosa. Todavía no tengo hecho el examen, ¿verdad? Generalmente suele ser, dice el puntaje del examen como es, pregunta alguien, y generalmente suele ser de 20-25 puntos el examen, ¿verdad? Todavía no hice el examen, pero aproximadamente eso suele ser. Y para completar el examen tienen una hora, ¿verdad? De 20 a 21 horas, que es nuestro horario de clase. En cuanto a los temas que son más relevantes, son realmente los temas que también siempre se repiten y que estuvimos tratando en clase, ¿verdad? El tema de la metodología, ¿verdad? El principio que es sobre el concepto de criminología, cómo funciona la criminología, ¿verdad? ¿Qué significa que sea empírica, interdisciplinaria? ¿Por qué es importante la criminología? ¿Qué aporte nos da? ¿Sí? La metodología de investigación en criminología, ¿cuáles son los principales métodos de investigación en criminología? ¿Se acuerdan? Sí, profe, encuesta, entrevista, Exacto, sí. experimentos, Así mismo, esos son los principales métodos de investigación, gracias. observación documental también. Sí, sobre eso tienen todo los materiales, ¿verdad? Las diapositivas que usamos en clase y también el material bibliográfico que está disponible en la plataforma, ¿verdad? Serían manejar los conceptos básicos de esos métodos de investigación, ¿verdad? Cómo funcionan, cuáles son las ventajas y desventajas de esos métodos, ¿sí? También conocer un poco sobre los experimentos criminológicos sobre los cuales hay también contenido en la plataforma, ¿sí? En esa unidad también hablamos sobre fuentes de investigación, fuentes de datos, ¿sí? Fuentes primarias, fuentes secundarias, eso qué significa, cuáles son las ventajas y desventajas, ¿sí? Bueno, y después las principales teorías criminológicas, ¿verdad? La evolución a lo largo de la evolución histórica, ¿verdad? Las teorías criminológicas, comenzando por Lombroso, cuál es el aporte de Lombroso, y las teorías biopsicológicas, las teorías sociológicas, y siempre con el enfoque del aporte para la prevención, ¿sí? Si ustedes miran las preguntas de evaluación, ¿verdad? Es según la teoría, por ejemplo, la teoría de la anomia que estuvimos viendo ahora, ¿qué se puede hacer para prevenir la criminalidad, por ejemplo, ¿sí? También habíamos hablado sobre la evolución de las sanciones, de la forma de castigar, ¿sí? ¿Se acuerdan de la venganza privada, la venganza divina, la venganza pública? Esa etapa, la evolución histórica del castigo, el espectáculo punitivo. Sobre eso, por ejemplo, tienen materiales adicionales en la plataforma. Está, por ejemplo, el podcast, están los textos, la bibliografía. ¿Sí, Mirka? Al final de la explicación, ¿puedo hacer una consulta sobre el trabajo académico, profe? Por favor. Sí, sí.
Ujú. Ok. No sé todavía. El parcial es sobre todo importante pasar para poder habilitar para el examen final, ¿verdad? Y no tengo todavía los puntajes, ¿verdad? Porque todavía no hice los exámenes. ¿Qué más les puedo decir? Bueno, aprovecho los materiales que están disponibles en la plataforma, ¿sí? Sobre el contenido de la unidad 5, realmente hicimos un repaso hoy de una parte de la unidad. Tenemos en la plataforma esa clase virtual grabada que pueden ver, ¿verdad? Después tenemos material de lectura y tengo también un podcast sobre el tema de la teoría de la anomia de Merton, ¿sí? Que también les subí ahí el enlace en la plataforma. Y el tema de hoy es la unidad 5, repaso de la unidad 5 y un repaso general de los temas anteriores. No sé si hay algún tema específico que quieran repasar, por ejemplo. Sí, hasta la unidad 5. Exacto. Bueno, después del examen parcial, en la próxima clase, vamos a comenzar con la última unidad de las teorías criminológicas, ahora que ya nos entra hoy, sobre las teorías de la criminalización, y después ya vamos a comenzar a hablar sobre prevención de la criminalidad, sobre la situación de la criminalidad, el fundamento del derecho de castigar, ¿sí? Las bases teóricas, sobre si sirven las penas más... si las penas más duras sirven o no, y esos temas. Si tienen alguna consulta específica, me pueden hacer, o si no, vamos a preguntarle a Mirka cuál es su consulta, ¿qué les parece? Mirka, no sé si querés hablar ahora o preferís... Sí, Sí. sí, profe. Ujú. Me fijé ahora en la plataforma y mi Sí. trabajo dice sin calificar, el mío. Ah, ok, bueno, me voy a fijar entonces, disculpa, se me habrá pasado. Sí. Bueno, Estuve profe, calificando la semana pasada, el miércoles por ahí, estuve calificando los trabajos de la plataforma del sí, Vimeo. pasa que yo presenté fuera de la fecha y creo que podría hacer eso. Ok, bueno, sí, voy a mirar entonces sin problema. Eso nada más, gracias, profe. Bueno, ok. ¿Alguna otra consulta? Sí, voy a Por mi, mirar. por mi parte, todo claro, profe. Bueno, ok. Bueno, si entonces no tiene ninguna otra consulta, vamos a dejar acá. Porque no quiero comenzar un tema nuevo antes del examen, ¿verdad? Sí, voy a Profe, revisar las tareas que falta calificar, ¿verdad? Pero en general, bueno, son... Profe, una consulta. Sí, Algunas unidades, como te había escrito en la plataforma, me habías comentado que son de autoevaluación, ¿verdad? sí. Pero vos cuando abrís la autoevaluación, abajo te da como para entregar la tarea. Eso no importa. No, no importa. No tiene calificación. Si te fijas, bueno, por lo menos a mí me figura así, ¿verdad? Lo que pasa es que yo uso el formato de tarea para poner las preguntas de autoevaluación, digamos, para que sea, para distinguir, ¿verdad? Pero no tiene calificación. Bueno, gracias, profe. Ok. Gracias, profe. Buenas noches a todos. Bueno, buenas noches, fuerza, y les espero para el examen parcial, entonces, en la próxima clase. Chao, chao.